Muy buenos días. El salmo que nos toca mirar esta semana es el Salmo 38, un salmo penitencial. Y la lectura está en los versículos 1 al 8 para el día de hoy. Señor, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira. Tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza, como carga pesada me abruman. Por causa de mi locura mis heridas supuran y huelen mal. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y completamente quebrantado, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. En nuestra guía devocional tenemos lecturas paralelas. Lamentaciones, capítulo 1 y versículo 20. Mira, Señor, que estoy atribulada, que mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me he rebelado en gran manera. Por fuera hace estragos la espada, por dentro se enseñorea la muerte. También tenemos una lectura dura en 1 Corintios 11:30. Dice aquí, por esto mismo, entre vosotros hay muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Y finalmente, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Sed sensatos y estad atentos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, pues sabéis que vuestros hermanos alrededor del mundo están experimentando los mismos sufrimientos. En nuestra guía devocional se nos sugiere escoger uno de todos estos versículos que hemos leído. Hoy día la verdad es que es difícil hacerlo, aunque aquí en Primera de Pedro las advertencias que tenemos son muy interesantes de tenerlas muy presentes. En nuestro comentario como título tenemos el coste del pecado. ¿Por qué el salmista pide que el Señor no lo castigue por su pecado? ¿Por qué David asocia su enfermedad al pecado cometido? ¿Acaso Dios no es perdonador y está siempre dispuesto a escuchar al que se acerca a Él con un corazón arrepentido? Por supuesto. No solo eso, sino que sabemos que nuestro pecado no tiene un castigo eterno, ya que Cristo pagó todo el precio de nuestro pecado. Pero el pecado tiene consecuencias, y es la lección del Salmo 38. Para empezar, hasta que haya arrepentimiento, el pecado implica un periodo de separación del Señor más o menos largo. No es que Él se separe de nosotros, somos nosotros los que al pecar rompemos la comunión que tenemos con Él. Es como si saliéramos de la sala del trono del Señor cerrando la puerta tras nosotros. Contristamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos exponemos a las consecuencias del pecado y por tanto quedamos a merced de un enemigo que es mucho más poderoso que nosotros. Y de esto nos habla Pedro, que hablando a los cristianos describe al diablo como un león que ruge, que busca a quien devorar. Y lo hace en el contexto de las tribulaciones y la dependencia del Señor. El Salmo 38 contiene la oración sentida de una persona enferma, que junto a la calamidad física enfrenta el abandono de sus familiares y amigos y experimenta la persecución y el rechazo de sus enemigos. El salmista expresa de forma intensa en este poema un profundo sentimiento de abandono y se siente dejado, alienado. Y ese sentimiento que se fundamenta en un concepto, diríamos, teológico, similar
al que tenían los amigos de Job o al que sugerían los amigos de Job. Pues ellos relacionaban la enfermedad que Job sufría con algún pecado que Job se negaba a confesar y por lo tanto no experimentaba el perdón. Ahora, esto es muy típico de la visión del Antiguo Testamento en relación al pecado. El presupuesto espiritual del poema es que la gente sufre enfermedades como resultado de sus iniquidades y debe presentarse ante Dios y confesar su transgresión para recibir sanidad. Este salmo pone de manifiesto la forma en que la comunidad antigua entendía las enfermedades, no solo como un problema médico y clínico, sino como un fenómeno social, psicológico y espiritual que afectaba adversamente la totalidad de la persona y su entorno. El Salmo así es una oración personal que le recuerda al Señor la angustia y la aflicción que su siervo está atravesando. Por esta razón es que el género literario del Salmo 38 es de súplica o de lamentación, o como lo mencionamos en nuestra guía devocional, penitencial. El uso que se hacía en la sociedad israelita posiblemente era la plegaria personal de personas enfermas, que se llegaban a Dios en oración para presentar su causa y esperar la misericordia divina. Aunque el Salmo revela claramente que la enfermedad se manifestaba en la piel, dice el versículo 5, eso es, por causa de mi locura, mis heridas supuran y huelen mal. Y el verso 7, porque mis lomos están llenos de ardor, nada hay sano en mi carne. Aún así, el poema no parece que se utilizara en las ceremonias religiosas que se asocian a los ritos de sanidad, que se incluyen en el libro de Levítico. Si fuésemos al capítulo 13, al capítulo 15, veríamos allí cómo se sugieren una serie de ritos que debían llevarse a cabo cuando algunas enfermedades concretas se manifestaban en la vida de una persona. Personalmente fui enseñado en la idea de que el Salmo 38 forma parte de los cánticos que David compuso como resultado del gran pecado que marcó su vida y la de su familia. Estos salmos serían en primer lugar el Salmo 51, luego el Salmo 32, luego también el Salmo 6 y finalmente el que nos ocupa esta semana, el Salmo 38. Pero es algo que no podemos afirmar con absoluta certeza. Hemos estado comentando con Germán la semana pasada su opinión, y es que a él no le cuadraba que David se repitiera sobre un tema que ya había dejado muy claro en otros cánticos, como es el Salmo 51. A favor de esta situación de que este salmo forma parte de ese periodo, es que la angustia espiritual de David fue larga, fue intensa, y es posible que escribiera más de un poema durante aquel largo periodo de sequedad espiritual y de ruptura de libertad en su comunión personal con Dios. Aunque la expresión hebrea que lleva el subtítulo para recordar, que tiene la Biblia Valera, Reina Valera 60, se incluye también en el título del Salmo 70, se relaciona a ocasiones en las que se hacían ofrendas memoriales, como el Levítico capítulo 2 y el capítulo 24. Ahora, su uso en este salmo no necesariamente indica algún uso litúrgico. En este contexto específico, la frase puede ser un recordatorio a la persona que adora, que debe tener memoria de las grandes acciones e intervenciones de Dios en la historia nacional y entre las personas del pueblo que han recibido el favor divino. La frase también puede ser un indicador del uso que se le dio al salmo posteriormente en la historia. La versión griega del Antiguo Testamento indica que esta oración debía utilizarse en las ceremonias de los sábados, que confirma entonces su uso en una
en una liturgia, diríamos, regular del pueblo de Israel. La meditación que tenemos en esta mañana es: ¿eres consciente del costo que el pecado tiene en tu vida y en la de las personas que te rodean? ¿Hay en tu vida algún pecado o situación pecaminosa que aflige tu corazón? Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, ayúdame a confesar abiertamente cualquier pecado, Señor, que haya en mi vida. Que nada estorbe mi comunión contigo. Oh Señor, que no tenga que llegar al límite en el que tú tengas que ponerme a prueba con una enfermedad para que yo recapacite sobre algún pecado que he abrazado, que he guardado en un rincón secreto de mi vida y que solo mediante una dura prueba tú puedas arrancar de él. O que tu Espíritu me corrija, me guíe y me dirija a una franca y abierta confesión para disfrutar de una plena comunión contigo. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga, pero para que Él pueda hacerlo, manteneos bendecibles.